Dios, que se ha servido de la inspiración de los poetas para sacar a flote la belleza escondida en rincones del espíritu humano, y de la gracia de los pintores y escultores para plasmar en obras duraderas el encanto de los colores y la seducción del atractivo corporal. Ha querido desde tiempos antiquísimos hacer presente en el mundo la trascendencia de su divina palabra por medio de profetas que dictaron lecciones de eternidad, entre los que han adquirido relieve especialísimo los grandes profetas bíblicos, que en sus inspiradas intervenciones no agotaron la perennidad del mensaje divino que mantiene viva la eterna juventud de la palabra de Dios. Por esto, a través de los siglos, Dios ha continuado vitalizando su mensaje, sirviéndose de predicadores y profetas, auténticos portavoces del Señor. Con mano de Zahorí descubrieron aguas subterráneas que saltaron hasta la vida eterna. Tal es el caso del bienaventurado padre Francisco Coll. Francisco Coll, fiel seguidor de la palabra de Dios. Escuchad, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba. Como orvallo sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Francisco Coll consideró su vida como una inmensa misericordia del Señor. Tenía plena conciencia de que sin una gracia especial no hubiera podido ser lo que fue ante Dios y ante los hombres. El camino que la providencia le deparó no fue en modo alguno un sendero de flores, aunque resultase suave y ligero como todo yugo o carga que viene de Dios. Lo recorrió, sí, con fe, con alegría y esperanza, y con el amor que sabe de entrega sin límites a los demás. Francisco nació el 18 de mayo de 1812 en Gombrèn, un pueblo de la comarca del Ripollès, en las estribaciones del Pirineo catalán. Bautizado al día siguiente en la iglesia parroquial, su nombre quedó inscrito para siempre en el libro de la vida. Era el pequeño de 11 hermanos. Su infancia transcurrió en tiempo de particulares dificultades y pruebas por las grandes secuelas de la guerra. Sufrió la orfandad de padre cuando era todavía muy niño. Varios de sus hermanos murieron siendo muy pequeños y experimentó la urgencia del trabajo cotidiano para vivir, al fin y al cabo, con estrechez. De carácter vivaz, alegre y dinámico, improvisaba púlpitos para predicar a los niños del pueblo. Su madre deseaba que todo esto fuera una explosión de amor a Dios. Dame, hijo, tu corazón, y que tus ojos hallen deleite en mi camino. Así te daré un corazón nuevo, y te infundiré un espíritu nuevo.
Su buena madre le había enseñado por encima de todo a ser de Dios. Pronto se percató de que para serlo de verdad tenía que estar siempre atento a la escucha de su divina palabra y atender sus providenciales sugerencias. Por esto, desde pequeño se esforzó en ser siempre de Dios. Comprendió que Jesús es el camino, y Cole quiso que fuese Jesús el único camino de su vida. A los 10 años de edad, tomó la decisión de comenzar los estudios que le llevarían al sacerdocio. Se despide de su familia y de su pueblo y camina con espíritu abierto e ilusión sin límites hacia una entrega incondicional. Sus ojos, acostumbrados a la belleza épica del Pirineo, se abren ahora a la luminosa plana de Vic. Muy pronto fue recibido en la masía de Puigdes Lloses, donde encuentra el calor de un verdadero hogar. Mientras, él dedica su vida a los estudios en el seminario y a enseñar las primeras letras y el catecismo a los niños de la casa. Antes de formarte en el seno de tu madre, te escogí. Antes de salir de las entrañas maternas, te consagré y te designé profeta de los pueblos. No digas que eres un muchacho, que a donde yo te envíe irás, lo que yo te mande lo dirás. No tengas temor de los demás, que yo estoy contigo para librarte. Yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce frente a todo el país. Lucharán contra ti, pero no podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Francisco Coll tuvo que aprenderlo todo mirando siempre a lo alto. Así lo había observado de los montes y picachos de su tierra. Hacer caminos mirando al cielo. La planicie de Vic le enseñó a completar la mirada con los horizontes más vastos. Y en Vic, precisamente, encontró el camino que necesitaba y de la manera menos pensada. Algunos apóstoles tuvieron su momento a la orilla del lago, donde de pescar peces pasaron a ser pescadores de hombres a la voz de Cristo. La misma voz oyó Pablo a la puerta de Damasco, y de perseguidor pasó a ser vaso de elección. Santo Domingo tuvo su encuentro con la herejía a través de un buen posadero desorientado por falsas doctrinas, y de canónigo regular se convirtió en apóstol de la predicación. Por una inexplicable disposición divina, tuvo también el joven Francisco su rambla de Santa Teresa, donde un desconocido le dijo de forma contundente: «Tú, Coll, debes hacerte dominico». No conoció la voz humana, pero sí reconoció la voz de Dios. Y así, de entusiasta seminarista, pasó a ser fraile predicador. Hijo de Adán, ponte en pie que voy a hablarte. Yo te envío al pueblo, pueblo que se ha sublevado contra mí hasta el día de hoy. Les dirás, esto dice el Señor, y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Les dirás mis palabras, te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde. El precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda. Está a tu alcance, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo.
¿Cómo lo iba a dudar Francisco? Seguro de la voluntad de Dios, se lanzó en cuerpo y alma a su cumplimiento. Sin caer en ilusiones fáciles, creyó que todo se desenvolvería dentro de una relativa normalidad. Tenía que ser dominico. De esto no le cabía la menor duda. Acudió al convento de Vic como la forma más lógica. Pero, a pesar de las buenas palabras, se impusieron las dificultades materiales y no fue aceptado. Sin embargo, en Gerona las cosas providencialmente fueron bien. Vistió el hábito de Santo Domingo, profesó e hizo los estudios necesarios. Al mismo tiempo, se preparaba para el sacerdocio. A punto estaba de ser ordenado cuando la exclaustración de 1835 lo sacó de los conventos. Parecía el final de todo, cuando en realidad era un nuevo comienzo previsto por el Señor. Pudo constatar al mismo tiempo cómo los venerados muros claustrales eran carcomidos por el frío, la injuria y el olvido de los hombres, cuando no gemían bajo la piqueta demoledora, pero que también se abrían inesperados campos de misión. Desvanecida la esperanza de regresar algún día a su convento, se esforzó en adelantar etapas cara a su ordenación sacerdotal. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Los años remotos y nebulosos de su infancia vibran al recuerdo de grandes sueños de niño predicador. Todos hemos tenido de pequeños algo de flecha voladora, aunque fuera solo a base de imaginación. Por la suya habían pasado muchos púlpitos y muchedumbres ávidas de escuchar la palabra de Dios. Por esto no podía sorprenderse de que el Señor le invitase a profesar en una orden de frailes predicadores. Sacerdote y dominico para siempre, con una misión muy concreta: predicar, anunciar la palabra por difíciles que fueran las circunstancias. Lleno de coraje y confiando plenamente en el auxilio del Señor y de María, el joven Francisco Coll alcanzaba el sueño de su vida. El 28 de mayo de 1836 es ordenado sacerdote en la capilla del Palacio Episcopal de Solsona. Y días más tarde, la pequeña ermita de Sant Jordi de Puig Lloses es el marco escénico que recibe al nuevo sacerdote en su primera misa. En adelante, su vida será toda para Cristo como un volcán de amor, sin descanso en el empeño de salir al encuentro de las necesidades encarnadas en rostros humanos y llevarles el mensaje del Evangelio.
Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: tu Dios es rey. Clama a voz en grito sin cesar. Levanta tu voz como cuerno y denuncia a mi pueblo sus injusticias, a la casa de Jacob su infidelidad. Predicar no es solamente levantar la voz. Es algo que exige también levantar la vida. Lo contrario sería vocear, por eso compromete mucho. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. A Jesús le crucificaron. ¿Qué le esperaría al joven Coll? Dispuesto estaba a todo. Las dificultades hicieron acto de presencia. Momentos hubo en que creyó que todo se hundiría. Gracias a Dios, todo fue superado. Algo había en él que se imponía por completo. Supo dejarse llevar por el Señor, y Él le regaló una envidiable paz. El joven sacerdote, el padre Coll, emprendió el camino de la evangelización. Su vida pobre e itinerante contribuyó con eficacia a renovar la sociedad y la religiosidad de su tiempo. Fue verdaderamente un profeta que escuchó y comunicó cuanto el Señor le encargó transmitir a su pueblo. Apóstol de la palabra, sembrador de paz, transmisor de esperanza. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Tú eras el más fuerte y fui vencido. La palabra del Señor se me volvió escarnio y burla constantes, y me dije: no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero la sentía dentro como fuego ardiente prendido en los huesos. Hacía esfuerzos por contenerla y no podía. ¿No es mi palabra fuego, oráculo del Señor, o martillo que tritura la piedra? Haré que mi palabra sea fuego en tu boca. El mandato del Señor era claro y diáfano: anunciar y denunciar. Anunciar la palabra de Dios y denunciar los errores de los hombres y mujeres de aquel tiempo. Su vida de misionero apostólico itinerante sería la respuesta, en grupo o solo. Los caminos y las iglesias, a veces incluso las plazas de Cataluña, fueron su casa durante muchos años. Ardua fue la sembradura de aquel tiempo. Vic, con sus templos, especialmente el de Santo Domingo, la Gerona de sus años conventuales, Artés, Moyá, quedarán siempre como huella evangélica y tierra muy querida para su corazón. La entrañable Lérida, con su inolvidable iglesia de San Lorenzo. Grandes zonas del nostálgico Pirineo catalán son pedazos de su vida que jamás podrá olvidar. De una parte a otra sin parar, en constante diálogo con las personas, bien en la intimidad de la confidencia particular o desde el púlpito ante grandes multitudes que correspondieron al esfuerzo generoso del misionero popular, Padre Francisco Coll. Volaron los años y se consumieron las energías, quedando inmensos campos sin poder siquiera roturar.
Delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te pido encarecidamente, en nombre de su venida y de su reinado, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, usando la prueba, el reproche y la exhortación con la mayor comprensión y competencia. Porque va a llegar el momento en que la gente no soportará la doctrina sana, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, trabaja en propagar la buena noticia y desempeña bien tu servicio. Sí, desempeñar bien el servicio fue la máxima ilusión de la vida del padre Coll. Qué difícil, sin embargo, cuando uno se siente tan pequeño ante la inmensidad de la cosecha. Los niños, las niñas particularmente, le robaron el corazón. Conocía sus carencias y sobre todo tenía confianza en sus posibilidades. Eran sólido fundamento de la vida familiar y social. Con ardor de apóstol misionero, atento a las inspiraciones del Espíritu, en su corazón se iba fraguando el sueño de fundar una congregación dominicana que continuara de manera ilimitada la construcción de la ciudad de Dios en la tierra, con preferencia entre los más pobres y abandonados, a los que faltaba, entre otras cosas, el pan de la educación. Un grupito de humildes y generosas jóvenes, deseosas de trabajar en la viña del Señor, le secundó y juntos pusieron los fundamentos. La Anunciata nacía un memorable 15 de agosto de 1856, fundada por el padre Francisco Coll, como un brote de nueva primavera en la iglesia de la segunda mitad del siglo XIX, nuevo retoño del secular árbol de Santo Domingo, injertado dentro de la gran familia dominicana. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi bajar del cielo de junto a Dios, a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, adornada como una novia que se engalana para su esposo. El sembrador del Evangelio animaba la naciente fundación lleno de sabiduría y prudencia y admiraba agradecido los frutos copiosos que crecían a vista de todos y se esparcían por los pueblos y ciudades de las tierras catalanas. Con la nueva fundación llegaba también el crisol de la prueba. Grandes dificultades e intensos sufrimientos pondrían de manifiesto que la obra provenía de Dios y era ofrecida al mundo por los méritos de Santo Domingo. Así lo repetía el padre Coll, lleno de fe y de firme esperanza. Tener siempre presente a Cristo y este crucificado le bastaba. Esta admirable fidelidad la proponía a sus hijas que veía ya esparcidas por el mundo entero por la gran bondad de Jesucristo y de su madre, la Virgen María. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Seréis odiados por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Lo que yo os digo en la intimidad, decidlo vosotros a plena luz. El padre Coll emprendía la última etapa de su vida.
Había derrochado sus energías en la misión apostólica y abrazaba, como siervo fiel, la voluntad del Señor desde el silencio y la oscuridad de los últimos tiempos. Tan poco cielo veía en su espíritu turbado y descentrado por la enfermedad, que le traicionaban las lágrimas, al compás de una ceguera que no perdonaba los colores del campo y del cielo que tantas veces le habían elevado al Señor. Sin embargo, cuando ya casi no le quedaba nada, el rosario seguía siendo su libro, en el que podía gozar del consuelo que le daban meditar los misterios del Señor, en el dolor y en la esperanza del cielo que siempre había predicado. He competido en noble lucha. He corrido hasta la meta. Me he mantenido fiel. Ahora ya me aguarda la merecida corona con la que el Señor, juez justo, me premiará el último día. Este día llegó para Francisco Coll i Guitart el 2 de abril de 1875. A quien se había entregado sin reservas con la totalidad de su vida al Señor, se le abrieron los ojos del Espíritu. Las tinieblas se hicieron un luminoso mediodía y se encontró ante una inmensa claridad. Estaba ante Dios. Realidad inefable que la palabra humana es incapaz de expresar, porque ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman. La vida temporal había concluido. Empezaba la eternidad. De esta manera pasó Francisco Coll haciendo el bien. El mensaje de su vida nos contagia de su espíritu universal y de aquella urgencia evangélica que le quemaba para sembrar en el corazón de todos el amor compasivo, la reconciliación, la paz, la fe y la esperanza, y nos apremia a ser testimonios y portadores del mandato de Jesús. Id y predicad. En el libro de la vida, un nuevo santo nos habla de Dios. Por esto, su memoria será siempre bendecida.